Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Muchas personas cuando mueren, otras personas creen que allí terminó todo. Creen que mueren y ya no sienten nada, ya no van a despertar y hasta allí terminó todo. Fue lo último de la vida de esa persona que murió. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Como dijimos, hemos titulado este tema como Hay vida después de la muerte. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que me das. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Te pido, Señor, me des sabiduría en tu palabra, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable en mí por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, por los oyentes que escuchen tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a que tengan sabiduría. Ayúdalos, Señor, a que te obedezcan. Ayúdalos, Señor, a que sean salvos, a que no mueran, Señor, a que se hagan acreedores del reino de los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 9. En el versículo 1 dice la palabra de Dios: También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gozarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gloria a Dios. Vamos a descifrar este versículo. Versículo 9. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gozarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gloria a Dios. Como ven, dice la palabra de Dios que hay algunos que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Muchas personas en esta vida mueren, inclusive nosotros vamos a morir, pero vendrá Cristo con su reino y todos nosotros vamos a ser juzgados, y el que no esté escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre, donde estará la bestia, donde estará el diablo, Satanás, donde estará la muerte, donde estará el Hades, donde estarán todos aquellos que desobedecieron a Dios, todos aquellos que anduvieron en el pecado, que anduvieron en la impiedad, que anduvieron bajo sus propias concupiscencias. Todos esos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego y azufre. Vamos a verlo en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice la palabra de Dios: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Como ven, hay una segunda muerte. Nosotros morimos en esta vida. Todos los que mueran, todos los que nacimos aquí en esta tierra, algún día tenemos que morir tarde o temprano. Muchos para perdición y otros para salvación. Aquellos que mueran para salvación es porque tuvieron a Cristo Jesús en su corazón, aceptaron a Cristo Jesús. Aquellos que mueran para perdición son aquellos que desobedecieron el evangelio de Cristo Jesús, aquellos que desobedecieron a Dios, aquellos que anduvieron en el pecado,
aquellos que no hicieron buenas obras, aquellos que mintieron, aquellos que mataron, aquellos que robaron, aquellos que hicieron falsos juicios, aquellos que no fueron justos, que fueron injustos, los malvados, los adúlteros, los homosexuales, los maldicientes, los estafadores. Todas esas personas no entrarán en el reino de Dios, y todas esas personas morirán, y aún en la segunda muerte seguirán muertas por la desobediencia. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y también tenemos un espíritu. Nosotros, el día que muéramos aquí en la tierra, nuestro cuerpo muere, nuestro cuerpo lo van a enterrar y nuestro cuerpo se va a convertir en polvo, pero nuestra alma aún sigue viva. Y nosotros, cuando morimos, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma sigue viva. Vamos a verlo aquí en la Biblia. Vamos a mostrar que morimos, pero aún nuestra alma sigue viva, y con pruebas de la Biblia. Gloria a Dios. Pero antes vamos a leer de nuevo el versículo 9 de Marcos, donde dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Por qué muchas personas no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios? Porque cuando venga el reino de Dios, como dijimos anteriormente, aquellos que anduvieron en el pecado, aquellos que anduvieron en la desobediencia, que anduvieron en la impiedad, aquellos que no fueron justos, que fueron injustos, aquellos que robaron, que mataron, que violaron, que adulteraron, que hicieron lo malo, cuando venga el reino de Dios, todos nosotros vamos a ser juzgados por Cristo Jesús, y por nuestros hechos, por nuestros actos seremos juzgados. Y si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces aquellos que anduvieron en desobediencia van a ser echados al lago de fuego por la eternidad, donde el gusano no morirá, donde la piel del cuerpo no morirá, donde la flama, donde la llama no se apagará, ni esa llama morirá. Estará el gusano, estará la carne de uno, y estará la flama por los siglos de los siglos. Y será un ciclo de sufrimiento, un ciclo de llamas y cuerpo quemándose por la eternidad. Y allí será el lloro y crujir de dientes por la eternidad, por la desobediencia. Y esta palabra en muchas partes, en muchas iglesias, no se predica porque no quieren asustar a los hermanos, no los quieren incomodar, no los quieren espantar, no quieren que se les vayan de las iglesias. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Se debe hablar de obediencia, se debe hablar de santidad, se debe hablar de la vida eterna, del reino de Dios, y también se debe de hablar del infierno, del castigo eterno, de las llamas que no se apagarán por la eternidad, del horno de fuego y azufre por la eternidad, para aquellos que desobedecieron el evangelio de Cristo Jesús, que no fueron obedientes a Dios, que le dieron la espalda, que anduvieron en lo malo. La palabra de Dios se predica completo, sin quitarle y sin ponerle. Y por eso dice la palabra de Dios que muchos no gustarán la muerte hasta que venga el reino de los cielos. Porque cuando venga el reino de los cielos, entonces aquellos que anduvieron en el pecado, aquellos que anduvieron en la desobediencia, serán echados al horno de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos, donde el gusano no morirá, que estará sobre la piel, donde la piel de las personas tampoco morirá, donde la llama no se apagará, y será un ciclo
que nunca terminará por los siglos de los siglos. Será un ciclo de sufrimiento por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos, para aquellos que desobedecieron el evangelio de Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Seguimos con la palabra de Dios. Vamos a ver, a comprobar que hay personas de la Biblia que murieron y se miraron allá en el cielo, y con eso comprobamos que nosotros morimos, pero no todo queda allí, sino que nuestra alma va al cielo o nuestra alma va al infierno. Depende de nuestra vida, de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Vamos a leerlo. Santo eres, Señor. Marcos capítulo 9, versículo 2. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Gloria a Dios. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios les está mostrando a Pedro, a Juan y a Jacobo, y en una visión que tuvieron estos 3 personajes, miraron a Jesús platicando con Elías y con Moisés. Y aquí la palabra de Dios nos está demostrando de que nosotros no morimos aquí en esta vida. Nuestra alma sigue viva. Y aquí es una prueba. Cuando Jesús estuvo platicando con Elías y con Moisés, y la palabra de Dios nos da aquí la prueba de que no morimos, sino que cuando morimos nosotros aquí en la tierra, nuestra alma va al cielo. Si anduvimos en la voluntad de Dios, si fuimos buenas personas, si tuvimos a Cristo en nuestro corazón. Y en aquel tiempo, cuando vivía Elías y Moisés, aún Cristo Jesús no venía a este mundo. Pero estas personas, Elías y Moisés, se ganaron el cielo por la obediencia, por hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo de que cuando las personas mueren, su alma va al cielo. Santo eres, Señor. En el libro de Lucas capítulo 16, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria a Dios. Como ven, esta es la historia del rico y Lázaro. El rico que se vestía con esplendidez y hacía banquetes todos los días, y Lázaro estaba en la puerta recogiendo las migajas que sobraban de esa fiesta. Pero cuando murió Lázaro, fue recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham, que hoy en estos días equivale al paraíso. Y cuando murió el rico, igualmente fue recogido por los ángeles, fue llevado al Hades, al lugar de tormento. Y aquí la palabra de Dios
nos está diciendo que cuando nosotros morimos, no todo queda allí, como muchas personas que no conocen la palabra de Dios, y aún personas que la conocen pero no entienden, que dicen morimos y dormimos y todo acabó, y vamos a despertar cuando Cristo Jesús venga por su pueblo. Entonces sí, los que morimos en Cristo Jesús vamos a ser despertados y vamos a resucitar por medio de Cristo Jesús, de nuestra fe. Pero la palabra de Dios dice que cuando morimos, nuestra alma no queda allí en el cuerpo tirada, inerte. Nuestra alma va al cielo. Si anduvimos en la voluntad de Dios, nuestra alma va al cielo, al seno de Abraham, que hoy equivale al paraíso. Vamos a verlo más adelante, eso del paraíso y del seno de Abraham. Y cuando anduvimos en desobediencia, cuando no le dimos gracias a Dios, cuando tuvimos todo en la vida, tuvimos riquezas, pero nunca nos acordamos de Dios, ni hicimos el bien, ni ayudamos a ninguna persona. Al contrario, nos agarró la arrogancia, nos agarró la altivez, nos agarró la grandeza, diciendo: todo lo que tengo lo hice con mis propias fuerzas, todo lo que tengo lo hice con mi mente sabia que tengo. Y nunca le dieron gracias a Dios, y nunca le dieron crédito a Dios por todo lo que nos dio, ni ayudaron a las personas, ni fueron buenas personas, ni hicieron la voluntad de Dios, sino que fueron personas malvadas, fueron personas que anduvieron en el pecado, fueron personas que anduvieron en la idolatría, que anduvieron en el pecado, que anduvieron en la desobediencia. Y cuando mueren esas personas, van al Hades, al lugar de tormento, al lugar de sufrimiento, al lugar donde hay llamas, donde hay fuego, que equivale al infierno. Vamos a leer otro ejemplo de cuando morimos, nuestro cuerpo no queda inerte, no queda sin vida, y ahí terminó todo. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Y este ejemplo es en la crucificación de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús fue crucificado y que estaban dos maleantes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y cuando el maleante que estaba en la izquierda le injuriaba a Cristo y le decía: si tú eres el Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y se burlaba de Cristo. Y cuando el otro maleante le dijo que no tenía temor de Dios, que ellos sí merecían la muerte por la maldad que habían hecho, pero que Cristo Jesús, Él no tenía por qué haber muerto, porque era una persona justa. Y le dijo el otro maleante, el de la derecha, que se acordara de Él cuando viniera el reino de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dijo: desde hoy estarás en el paraíso. Y aquí Cristo Jesús nos está dando la razón de que aun cuando muéramos en esta tierra, muere solamente nuestro cuerpo, pero nuestra alma no muere. Y aquí Cristo Jesús le dijo al maleante que creyó en Él: desde ahora estarás en el paraíso. Aunque el maleante iba a ser ahorcado, iba a ser muerto, pero Cristo Jesús le dio la promesa que en ese mismo día iba a estar en el paraíso. Señal de que cuando morimos, nuestra alma va al cielo si anduvimos a la voluntad de Dios y Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Lucas capítulo 23, versículo 26. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Aquí viene la prueba que dijimos, que de los dos malhechores uno creyó en Cristo Jesús, y Cristo Jesús le dio la promesa de que desde hoy, desde ese día, estaría con él en el paraíso. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Repetimos el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, haciendo suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿de un temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que Cristo Jesús le respondió. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo Jesús le dio promesa a ese malhechor por haber creído en Cristo Jesús. Y hoy la palabra de Dios es la misma palabra, la palabra de ayer, hoy y en lo presente, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no cambia. Hoy Cristo Jesús recibe a toda la persona, o recibe a todas las personas que se arrepienten. Y para Cristo Jesús no hay restricción de personas. Cristo Jesús recibe al pecador, recibe al burlón, recibe al matón, recibe al que robó, al que violó, recibe al idólatra, recibe al brujo, recibe al hechicero, recibe a todas personas, aquellas personas que anduvieron en la iniquidad, que anduvieron en el pecado, que anduvieron en la desobediencia, aquellas personas que fueron crueles. Para Cristo Jesús no hay distinción de personas. Si tú te arrepientes de tu pasado, te arrepientes de tus pecados y te conviertes a Cristo, Cristo Jesús te perdona tus pecados, y desde este momento eres libre de todo pecado, y desde este momento naces de nuevo, tienes nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, entonces, como dijimos, tus pecados son perdonados, aunque esos pecados hayan sido como la nieve, hayan sido como una montaña blanca. Cristo Jesús te los emblanquece y esos pecados ya no cuentan. Además, con Cristo Jesús tendrás vida eterna, no morirás para siempre, ni tampoco sufrirás daño en la segunda muerte, ni tampoco tu nombre será borrado del libro de la vida. Tenemos promesas para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Tenemos promesas para aquellos que servimos a Cristo Jesús. Estaremos en la santa ciudad, estaremos en la nueva Jerusalén, la santa ciudad, la ciudad que descenderá del cielo de Dios, y estaremos allí en el reino de los cielos por la eternidad, por haber tenido a Cristo en nuestro corazón, por haber obedecido a Cristo Jesús. Y entonces, cuando seamos juzgados,
porque todos vamos a ser juzgados, pequeños y grandes, por Cristo Jesús. Y como dice la palabra de Dios, no sufriremos daño la segunda muerte, ni nuestro nombre será borrado del libro de la vida, por haber creído en Cristo Jesús. Pero aquellas personas que no tuvieron a Cristo Jesús, aquellas personas que murieron en el pecado, murieron en la desobediencia, aún después de ir al infierno, van a ser sacados del infierno el día que seamos juzgados. Y todo aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida, entonces serán echados al lago de fuego y azufre, al lugar de sufrimiento, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y allí acompañarán al diablo, acompañarán al falso profeta, acompañarán al Hades, acompañarán a la muerte y acompañarán a todo aquel que anduvo en el pecado, que anduvo en la desobediencia, cuyo nombre no estuvo escrito en el libro de la vida por la desobediencia. Como ven, morimos y sí hay vida después de la muerte, pero muchos, esa vida se convierte en la muerte. Aquellos que anduvieron en la desobediencia se convierte en la segunda muerte, que van al lugar del sufrimiento, que van al lugar del tormento, que van al lago de fuego y azufre por la eternidad. Esa es la segunda muerte, el lugar de tormento, el lago de fuego y azufre por la eternidad. Y allí ya no habrá otra oportunidad para salir de ese tormento. Allí será el lugar definitivo, estarán por los siglos de los siglos. Ninguna persona podrá interceder por esas personas, ni a un Dios ni a un Cristo Jesús. Todo lo que hagamos en esta vida, en la tierra, mientras tengamos vida, mientras tengamos pensamientos, mientras podamos tomar decisiones, lo que hagamos aquí en esta vida es lo que cuenta. Después de muerto ya no cuenta, y después de muerto ninguna persona puede interceder por nosotros, ni a un Cristo Jesús, ni a un Dios puede interceder por nosotros. De acuerdo a nuestros actos es a donde vamos a ir, algunos al cielo y a otros al lugar del tormento, al lago de fuego y azufre por la eternidad. Y como vemos aquí en la palabra de Dios, Cristo Jesús le dio una promesa al malhechor que creyó en Cristo Jesús. Y nuestra salvación es por medio de la fe. Ese malhechor que hizo lo malo, pero que creyó en Cristo Jesús, también tuvo fe en Cristo Jesús y creyó que Él era el Hijo de Dios. Por eso Cristo Jesús le dio la promesa que desde hoy estaría en el reino de los cielos, porque ese iba a ser el último día de su vida. Ese mismo día Jesús y los dos malhechores fueron muertos, pero sabemos que Cristo Jesús no murió. Cristo Jesús resucitó al tercer día y subió a la diestra con nuestro Dios Padre. Y Cristo Jesús vendrá por su pueblo en su segunda venida. Vendrá por aquellos que hicieron su voluntad, vendrá por aquellos que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón, y vendrá por aquellos que hicieron la voluntad de Cristo Jesús, que anduvieron en el camino de Dios. Cristo Jesús no vendrá por pecadores, no vendrá por personas que anduvieron en la desobediencia, vendrá por personas, por aquellos que hicieron la voluntad de Cristo Jesús y de Dios. Por eso debemos estar preparados cuando Cristo Jesús venga por su pueblo. Debemos velar para que si el día de mañana viene Cristo Jesús, entonces seamos levantados por Cristo Jesús y no nos quedemos. Y como dice la palabra de Dios, que dos estarán en el campo y el uno será tomado. Dos estarán en la casa, o dos estarán moliendo trigo o granos, y uno será tomado y otro dejado. No todos serán llevados por Cristo Jesús, y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Dios, nuestro Padre. Te invito a que tengas a Cristo Jesús en tu corazón. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.